¿Quién es Miguel Perlado y qué te llevó a especializarte en sectas y en manipulación psicológica? Soy psicólogo, psicoterapeuta y sí, desde hace prácticamente 30 años trabajo con personas que están atrapadas por sectas. 30 años. Prácticamente Se dice ya. pronto, ¿eh? Sí, el tiempo pasa rapidísimo, pero son varios los motivos los que me llevaron a esta especialización, ¿no? Motivos personales, posteriormente también profesionales, personales, al haber transitado yo mismo durante la adolescencia en un grupo de carácter esotérico y haber estado ahí durante 2 años y bueno, tener una experiencia con un amigo que tuvo una crisis nerviosa en el contexto de esas prácticas y que fue reinterpretada como un renacer, un salir, digamos, de tu ego, que surgiera tu esencia, y eso fue lo que motivó el distanciamiento de estas actividades. Y posteriormente, con mi especialización y mi trabajo clínico, me fui adentrando progresivamente en la ayuda a familiares, a personas atrapadas por sectas, y ahí continúo. O sea, que un amigo tuyo tuvo como una especie de crisis. Tuvo un brote psicótico, ¿no? Lo que Y eso clínicamente... fue, o sea, sí, perdón. Eso fue lo que de alguna manera despertó, ¿no? Justamente las alarmas, decir, esto no es el contexto de transformación que se está planteando, ni de conocimientos supuestamente destinados a ayudar a los demás, sino que es algo de una naturaleza distinta, ¿no? Entonces, ciertamente, en aquel contexto había un clima y un ambiente y una estructuración sectaria, ¿no? Y podemos hablar de ello, porque en lo sectario hay una amplia gradación de las formas más sutiles hasta las formas más coercitivas, ¿no? Sí, vamos a profundizar mucho. Además, este tema personalmente me genera mucha curiosidad y sé que la gente que nos escucha y nos ve también. De hecho, nosotros aquí tuvimos a una chica que era ex testigo de Jehová y fue uno de los podcasts más escuchados. Creo que a día de hoy es el segundo podcast más escuchado en YouTube y el primero en Spotify. Y la verdad es que aluciné con todo lo que todo lo bien organizados que están, los sistemas de captación, toda la manipulación psicológica. Me parece una barbaridad. Es cierto, ¿no? que los testimonios suelen impactar y atraen mucho la atención, y es una fuente de transmisión de la experiencia de un indudable valor, ¿no? Es un fenómeno que fascina a la vez que atemoriza, ¿no? Fascina por lo desconocido, la incógnita, ¿no? Cómo se manejan todas esas dinámicas, ¿no? Cómo es que la gente queda tan, prácticamente podríamos decir, mesmerizada, ¿no? por Sí. la figura de un gurú, ¿no? Abre muchos interrogantes, fascina y al mismo tiempo atemoriza, ¿no? Hay muchas falsas ideas en torno a la idea de sectas, y todavía hoy conviene remarcar que el término hay que emplearlo con mucha cautela. Es un término descriptivo, no es para señalar a nadie ni acusar a ninguna organización, sino que es un término descriptivo de una estructura y de un funcionamiento de grupo. Desde luego, es un término que está cargado negativamente y peyorativamente por infinidad de situaciones que se han dado a lo largo de los años, y por eso insisto que conviene tratar con cautela el término y considerar eso, que estamos hablando de un término descriptivo, de un funcionamiento. Exacto. Y una estructura. De hecho, lo comentamos, que al final ella venía de los Testigos de Jehová, pero en todo momento se aclaró que era una organización y que no era una secta. De hecho, ella tenía experiencia de haber estado ya en otras entrevistas, y al no haber aclarado esto hizo que, creo que, pues, que le denunciaron Más allá de las denuncias, que ciertamente estos grupos siempre, ¿no?, tienden a una respuesta como muy, muy reactiva, ¿no?, que pasa por los tribunales en el 90% de las situaciones. Hoy en día casi preferimos hablar más de grupos de alto control ideológico, es decir, son organizaciones que se estructuran con unos niveles que son excesivos de control de la persona, y que eso, de alguna manera, repercute sobre una estructura ideológica, y es lo que cimenta, digamos, a las personas dentro de estas organizaciones. Pero insisto que es una terminología más amplia, ¿no?, y que no está tan connotada negativamente, porque todavía esta palabra, cuando se dice, normalmente el que nos escucha pensará sexo, drogas, muerte, ¿no?, situaciones como muy extremas que no son el común de las situaciones, claro. y que por eso, insisto, hay que ser cauto y emplear el término con prudencia. Sí. ¿Se escucha bien, Fer? Sí. Vale. Es que como tienes un tono de voz más pausado y te veo como más de lado, digo, a ver si no está cogiendo el audio y nos toca repetir. Vale. Entonces, llegados a este punto, creo que es muy importante definir qué es exactamente una secta.
Claro, cuando también abordamos esta cuestión de qué entendemos por una secta, hay tres elementos que son claros y distintivos y que con independencia de la estructura doctrinal que se maneja en el grupo, siempre tienden a repetirse. La primera pieza clave es la presencia de un gurú, de un maestro, de un profeta, de un líder autoproclamado y que exige una devoción de sus adherentes que es excesiva. Este es el primer elemento claro. El segundo elemento es que se fomenta una dinámica de grupo que tiende a la fusión extrema de sus adherentes y siempre girando en torno a la figura del gurú, con niveles de control crecientes a medida que pasa el tiempo y que pueden resultar, y este es el tercer elemento distintivo, que pueden terminar resultando en un daño para la persona, para la familia o también para la sociedad en su conjunto, porque también estas organizaciones, amparándose en lo bueno que pueden plantear ciertas religiones, ciertas corrientes espirituales, ciertas propuestas comerciales, terapéuticas de crecimiento personal, pueden terminar dañando aquello que hay de bueno en esas propuestas, apropiándose de las mismas, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos claros y distintivos que observamos en una dinámica de sectarización, con independencia siempre de la naturaleza de sus creencias. Dices, te he escuchado decir, Miguel, que la gente no entra a una secta, sino que siente que ha encontrado su sitio. Esto es una pieza importante a la hora de comprender cómo se produce el enganche de la persona con el grupo, ¿no? Siente que por fin encontró el grupo que había estado buscando, siente que por fin encontró un contexto que le comprende a todos los niveles, que es como una nueva familia. Incluso estos grupos se presentan a sí mismos como una nueva familia alternativa o sustitutiva de la originaria, porque además esa te ha limitado, te ha traumatizado, etcétera, etcétera, o simplemente te ha dejado una herencia de traumas que deberás sanar y purificar, ¿no? Entonces la persona encuentra ahí un contexto afectivo, en primera instancia, donde se siente como completo. Y esto tiene que ver con momentos de transición vital que las personas atravesamos y que nos pueden dejar más vulnerables, y ahí es donde se produce ese encuentro complejo entre el gurú y el adepto, o entre el grupo y el adepto potencial. Y sí, el segundo vértice es que uno no entra en una secta, sino que le terminan entrando en una secta. Esto significa que hay un proceso que tú desconoces, pero que está calculado y pensado para que tú finalmente termines siendo un adherente y te conducen en ese camino. Por lo tanto, esos dos matices son importantes a la hora de abordar esta cuestión. Claro, yo intento ponerme en la piel, ¿no?, de ese perfil de persona que siente que ha encontrado su sitio y que ha pasado por ese proceso. Tienen que tener características en común, ¿no? O sea, tiene que haber a nivel psicológico un perfil de personas que son más susceptibles de ser captados para una secta. A ver, las personas que terminan adheridas a una organización tipo secta atraviesan problemas en sus vidas. Pero estos problemas no son de mayor envergadura que cualquier otros problemas que pueda atravesar el común de los mortales. La pérdida de un marido, quedarte sin trabajo, estar viviendo en otra ciudad, perder tu grupo de amigos, encontrarte más solo, que por cuestiones contextuales, circunstanciales, las que fueran. Es decir, son problemas que en algún punto fragilizan mucho más a la persona, y eso es lo que los puede volver mucho más proclives a esa seducción de inicio que ofrecen estos grupos, que es comprensión sin límites, formar parte de un proyecto unificado con unas personas que además muestran un entusiasmo que es muy potente y que no lo vas a encontrar en ningún lugar más que ahí. Y además hay un propósito trascendente: sanar, salvar, ayudar al planeta, mejorar la existencia de tu familia o de otras personas queridas. Es decir, son motivos que de alguna manera arrastran a la persona, que les seducen en ese primer movimiento, que es el que ejercen este tipo de grupos, y que en esos momentos de transición o de crisis, bueno, uno está mucho más abierto precisamente porque está sufriendo y busca algún tipo de sostén, de ayuda, de consuelo, de orientación, como cualquiera de nosotros haríamos. En el mejor de los casos encuentras un hombro sobre el que llorar, una pareja que te consuela, una familia que te contiene, un terapeuta que te acompaña, un director espiritual que te abre a nuevas perspectivas para crecer. En el contexto de las sectas esto sucede de manera inversa. Aprovechando, digamos, esa fisura inicial, lo que hacen es abrirla todavía más, te abren cada vez más en canal, mientras te van abriendo en canal y tú vas teniendo una hemorragia de tu infancia, de tus traumas, de tu familia, te van diciendo que eso es el proceso de sanación, que esa es la auténtica transformación, y que solo a través de ese proceso tú podrás llegar a ese punto que ellos te están planteando como la perfección, que pasa por una purificación completa de ti mismo, ¿no? Esto es un proceso de transformación que en sí mismo no está exento de riesgos en función de cómo se conduzca, de quién lleve ese proceso y hacia dónde se dirija.
Ujú. O sea, que tú dirías que todos somos vulnerables en mayor o menor medida a raíz de los diferentes momentos vitales que podemos vivir. No solo es que todos seamos vulnerables a la seducción de las sectas por cuestiones de transición vital, de crisis, lo cual es cierto, pero es incompleto. Diríamos, todos desde que venimos al mundo somos vulnerables, porque en la medida en que estamos sufriendo y nos abrimos a los demás, siempre corremos el riesgo de que abusen de nosotros. Entonces esto es un dilema que es de difícil equilibrio y que la persona cuando sale tendrá que hacer todo un trabajo para poder volver a abrirse y confiar, entregarse a otro, sea a nivel de pareja, sea a nivel de un terapeuta, sea a nivel de un amigo, y tendrán que hacer un trabajo duro de volver a confiar. Entonces aquí hay un abuso, digamos, de algo que es muy consustancial a nosotros, que es que necesitamos de los demás para crecer y para transformarnos. No hay otra manera de cambiar si no es con el sostén de otro. Insisto que en la medida en que somos y estamos abiertos a los demás, estamos siempre expuestos al riesgo de que haya otro que, lejos de sostenernos, lo que haga es retorcernos y abusar de nosotros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros, en tanto humanos, somos vulnerables desde que nacemos, porque somos seres dependientes desde que nacemos. Y eso implica, pues eso, que en momentos difíciles de la vida vamos a buscar. Claro, a mí me parece muy interesante esto que dices, Miguel, porque en el momento en que nosotros nos abrimos, ya no a nivel de secta, sino con un ser querido, Exacto. con un psicólogo, con cualquier persona, se abre una ventana, ¿no? donde somos más frágiles. Mucho más. O tenemos mayor predisposición a que nos puedan influenciar, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿dónde está la línea entre la influencia positiva y la manipulación? Bueno, es una línea muy fina, ciertamente, ¿no? Y hay que ver siempre situación por situación. Yo he trabajado con varios centenares de consultas, me han consultado por varios centenares de grupos, casi 800 grupos distintos, no todos ellos son sectas. Entonces, ¿dónde está el punto de corte exactamente, no? El punto de corte tiene que ver con esa línea fina del cuidado del otro. Es decir, cuando uno sufre, como bien decíamos, te entregas y te abres al otro. Si tú no te puedes entregar y, por lo tanto, abrir completamente, el otro no va a poderse hacerse cargo de ti. ¿Cuándo empieza, digamos, a darse algunas red flags o algunas líneas? Cuando el otro empieza a controlar en exceso tu pensamiento, tus relaciones, cuando empieza a desarrollar un estilo de relación que te aísla y te incomunica, bajo el pretexto de que tan solo a través de mi método, mi técnica, mi relación, lo que fuere, tú alcanzarás esa transformación. Es decir, cuando ese vínculo que es tan frágil y que se espera que cuide, empieza a controlar en exceso tus relaciones, tu pensamiento, tus emociones, la manera en que tú te relacionas y te vinculas con los demás, la manera en que tú te ves a ti mismo, en que empieza a distorsionar tu percepción. Es decir, que lejos de sostenerte y ayudarte a sacar lo mejor de ti en esos momentos para una transformación positiva, lo que hace es emplear todo eso en beneficio propio para explotarte finalmente. Claro, o sea que tenemos como ciertas señales y ciertas red flags que pueden ir saltando, pero que es una línea muy fina. Porque, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una situación muy típica es alguien que con su pareja está mal y acude a un amigo. Uh-huh. En ese momento, cuando su pareja le ha hecho daño, el amigo que está escuchando y que la otra persona se está abriendo en canal, muchas veces se da pie a decir, esa pareja no te conviene, lo tienes que dejar, o lo contrario, ¿no? Pero ocurre muchas veces. ¿Podríamos decir que eso puede llegar a catalogarse como manipulación psicológica? Podemos decir que todos y cada uno de nosotros nos influimos mutuamente. Cualquier relación humana comporta influencia. Desde las primeras relaciones mamá-bebé hasta las posteriores entre un trabajador y su jefe, una pareja y su partener, etcétera, etcétera. Toda relación humana, un maestro versus sus alumnos o un terapeuta sobre sus pacientes. En la influencia no hay nada nocivo per se. Es qué objetivo persigue esa influencia y cómo se canaliza esa influencia. Aquí es donde estamos entonces entrando en zonas donde ahí sí que podemos marcar puntos de diferencia, porque no es lo mismo una influencia educativa, terapéutica, la influencia del marketing, la influencia de las redes sociales, la influencia sectaria. Hay grados e intensidades, pero nuevamente no tenemos la regla única con la cual decir, mira, a partir del 7,2 ahí entramos ya en la franja, pero sabemos intuitivamente, claro, por la experiencia clínica y también por los datos empíricos de investigaciones que se llevan a cabo del daño sobre las personas, sabemos a día de hoy
que cuanto menos un tercio significativo de las personas que abandonan estas organizaciones sectarias sufren a su salida daños considerables y esto debe atenderse. Muchas veces hay un discurso por el cual se sostiene que estos grupos, bueno, son nuevas comunidades religiosas y se les debe respetar, por ejemplo, y no atacar. Y vuelvo a decir que este no es el objetivo. Es decir, claro que hay nuevas comunidades espirituales, por supuesto, pero no están exentas de poder generar o desencadenar daños. Y hay daños sobre las personas que abandonan y deben ser atendidos. Es curioso porque al final comentabas, ¿no?, que detectamos estas red flags por intuición y yo aquí añadiría por intuición y por conocimiento, ¿no? Porque creo que personas como tú que divulgan sobre esto, cuanto mayor conciencia tengamos sobre todo, sobre cómo funciona todo esto, yo creo que mayor capacidad de intuición o de conocimiento tendremos a la hora de detectar, decir, ojo, aquí puede haber una red flag, ¿no? Es cierto que la educación es una pieza esencial, ¿no? El conocer. Si no conoces, no tienes los elementos con los cuales identificar qué está sucediendo, ¿no? Y entonces tu mapa conceptual está mucho más por hacer todavía. Sí, es una pieza esencial a la hora de poderse proteger. Pero después hay otras cuestiones de índole afectiva. Yo muchas veces menciono el tema, por ejemplo, del embarazo adolescente. Se han hecho muchas campañas para proteger, ¿no?, y para prevenir, ¿no?, pues eso, ¿no?, los embarazos adolescentes, etcétera. Pese a ello, continúan habiéndolos. Y mira que ha habido campañas, hay preservativos, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay una cuestión que el primer movimiento es de naturaleza pasional. Lo mismo sucede en las sectas como en el enamoramiento. Hay algo que te ciega en ese primer momento y es un deslumbramiento fascinador que todos los exmiembros pueden describir de una manera u otra diciendo, no sé qué tenía, pero había algo en lo que dijo que me entró. Parecía que me conocía desde el primer día, es que me radiografió completo, es que adivinó cosas de mí, es que sabía, es que... Entonces hay algo que es fascinante en ese primer encuentro. Cuando hablo del encuentro entre el adepto y el gurú, hay que entender el gurú como también el grupo, porque no deja de ser la extensión de la mente del gurú. Entonces, o pueden ser gurús o líderes intermedios, locales, nacionales, regionales, porque siempre hay una cuestión, digamos, clónica y mimética en todos estos estratos sectarios, ¿no? Siempre intentan emular al fundador y se parecen, muchas veces visten o hacen los mismos ademanes, los mismos gestos. Entonces, bueno, en ese encuentro, insisto, es donde se juega buena parte de los problemas que después pueden suceder. Profundicemos un poco sobre eso, Miguel. O sea, ¿cómo funciona el proceso de captación? O sea, ¿cuáles son las típicas fases? Muchas veces también cuando se me pregunta, bueno, y entonces ese proceso de captación, ¿cómo funciona, no? Todavía hay un poco esta idea casi como si las sectas tuvieran, no sé, un tipo de mecanismos o resortes mágicos. Un onboarding. Sí, algo así, que dijeras, bueno, es que hacen no sé, tienen algo como muy estudiado ya. Ciertamente algunos grupos tienen mucho rodaje y de tanto rodaje han perfeccionado su sistema, por supuesto, esto no hay duda. Pero no emplean nada milagroso ni fuera de lo ordinario. Los procedimientos, digamos, de atracción pasan por ganar tu confianza, por invitarte a un contexto afectivo donde de pronto sales con muchos amigos de la noche al día, por un contexto de grupo donde, como decíamos antes, todos estamos unidos, ¿no? y con un entusiasmo fervoroso por un fin común. Pero claro, eso es el primer movimiento. El segundo movimiento tiene que ver con progresivamente ir cortando tus lazos. No te convienen, son rémoras, es una carga, no te influyen bien, te meten cosas en la cabeza, o tan solo aquí podrás, como decíamos antes, encontrar aquello que estás buscando, solo aquí te entendemos. Entonces progresivamente van aislándote de tus fuentes de relación o de vinculación. El siguiente movimiento tiene que ver con reinterpretar la manera en que tú ves y vives tu realidad. Todo lo que tú creías saber sobre ti en realidad es al revés. Y tú te lo voy a enseñar que es así, ya lo vas a ver. Y tú lo acabarás viendo, porque te pondrán tu mundo patas arriba. Eso implica que intentarán cortar tus lazos afectivos esenciales con tu familia, con tus personas queridas, intentarán reinterpretarlos de una forma que a través de procedimientos que podríamos describir como el gaslighting, acabarán haciéndote dudar de que en realidad lo que yo pensaba no es así, es de otra manera. Entonces, bueno, una vez empiezan a desenfocar todo tu mundo, te aíslan y empiezan a reinterpretar tu vida, el siguiente movimiento del engranaje tiene que ver con adoctrinar, meterte, digamos, en prácticas de grupo y encuentros reiterados y repetitivos donde hay un adoctrinamiento ideológico, que es el esqueleto, digamos, que sostiene a todo el funcionamiento del grupo. Y después del adoctrinamiento lo que vendrán son más y más fases de, pues eso, bombardeo, readoctrinamiento, más estancia y un desgaste crónico progresivo que es el que lleva finalmente a romperte, ¿no?
¿Dirías que la técnica del aislamiento es la más poderosa de todas? Sin duda, la maniobra de aislarte es una de las más efectivas a la hora de romper esos lazos esenciales que te unen con el mundo de afuera, ¿no? Y te hacen sentirte aislado de los demás y también en relación contigo mismo, porque es un doble engranaje, ¿no? En cuanto a tus relaciones externas, pero sobre todo, y esto es lo más importante, en cuanto a la relación contigo mismo. Como tú te concibes, o sea, buscan de alguna manera penetrar en lo más íntimo de tu identidad, en el diálogo íntimo que tú tienes contigo mismo. Una vez consiguen meterse ahí dentro, el procedimiento funciona por sí solo, porque entonces eres tú mismo el que te vas diciendo las cosas en consonancia a lo que el Claro. grupo te está mandando. Claro, porque mientras actúes en coherencia como ellos esperan, estás yendo a consonancia con tu identidad. Correcto. Y si vas en contra de eso sería una crisis existencial. Correcto, porque hay un entorno de grupo que ejerce una presión que progresivamente es más excesiva sobre tu identidad. Entonces, no tienes mucha solución de continuidad. O bien saltas y te largas porque dices esto es excesivo, esto ya no lo puedo tolerar, o bien lo toleras porque el contexto te presiona, o bien porque hay una ganancia extra que obtienes, o bien porque te hacen dudar y baila tu cabeza y no sabes. Entonces, bueno, ahí en esos momentos también es donde se juega gran parte final de la adherencia, ¿no? No obstante, no todo el mundo que entre en una dinámica así, conviene también matizar, acabará siendo un adepto, digamos, de pleno derecho, ¿no? Los habrá que se quedarán más o menos periféricamente, porque no hay que olvidar que también estos grupos tienen estratos y por lo tanto las personas pueden estar vinculadas en un lugar o en otro o tener más o menos poder. Por lo tanto, dirías que cuanto más fuertes son los cimientos de nuestra identidad, mayor probabilidad tenemos de caer en una secta de este tipo. A mayor consolidación, digamos, y fortaleza de nuestra identidad, mayor protección a la hora de la seducción de estas sectas. Sí, esto podemos decir que es así. El problema añadido que tenemos hoy día es que nuestras identidades son fluctuantes. Además, las identidades son intercambiables. Nos las podemos construir, descargar de internet, hacerlas a medida. Entonces, bueno, está bien, porque por un lado la identidad se ha dejado de ser una categoría estanca, digamos, ¿no? Y entonces es mucho más flexible, ¿no? Esto es una ganancia que tenemos culturalmente, ¿no? Las identidades son mucho más flexibles que antes. Pero esto tiene la paradoja de que también hace que, como contraparte, emerjan identidades más o menos fundamentalistas, es decir, gente o identidades que progresivamente se radicalizan en torno a una idea, ¿no? Una misión, lo que fuere, y esto lo estamos observando, ¿no? Como fenómenos emergentes en el contexto social y cultural, ¿no? Entonces la cuestión de la identidad es muy delicada porque hoy en día, junto a las identidades cambiantes, insisto que puede haber ganancia, pero también hay riesgos. Después tenemos otro elemento que estamos detectando, al menos los que nos trabajamos en el ámbito clínico, y es identidades cada vez más frágiles y más por construir. Y esto es algo que estamos observando. Incluso hay algunas colegas que hablan de identidades como huecas o identidades sin relato, sin narrativa, ¿no? En el sentido de que estamos perdiendo la capacidad, digamos, ¿no? De poder dialogar con nosotros mismos, de construir una subjetividad autorreflexiva, crítica, con unos límites, ¿no? Hay una mayor, digamos, disolución de los límites, de las barreras, y por lo tanto las identidades hoy en día presentan aspectos más problemáticos que las sectas saben aprovechar. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué está ocurriendo hoy en día para que las identidades estén en ese punto? Esta es otra buena pregunta, pero que nos llevaría mucho más lejos, porque que las identidades estén en este proceso de transformación es fruto también eso, de una larga historia de nosotros como humanidad, ¿no? Y de unos cambios sociales y culturales que han dado lugar a transformaciones muy potentes, y eso también liga con el contexto de las sectas, ¿no? Porque emergieron con su máxima virulencia en los 60. Aunque sectas siempre existieron, podemos incluso buscarlas, ¿no? En los primeros siglos de la humanidad, organizaciones que más o menos podrían funcionar en lo que hoy en día consideraríamos dentro de los parámetros que antes he descrito, ¿no? Pero ciertamente los 60 es cuando emergen en un contexto social de transformación, de contracultura, ¿no? de revolver todos los valores más o menos que estaban como rígidamente estructurados en torno a la iglesia, en torno a la familia, en torno a cuestiones muy nucleares. Y entonces eso dio lugar a unas transformaciones ya más sacudidas, ¿no? Que dieron lugar también, pues eso, a que las identidades se modificaran. Ahí las sectas empezaron a actuar, ¿no? Con mayor claridad, lo sabemos, ¿no? Y
a partir de las cuales cristalizan las que hoy en día están funcionando, ¿no? Entonces, bueno, ya emerge en esas épocas, digamos, todo este contexto cultural, y todo el impacto digital ha tenido un factor decisivo a la hora de ver qué pasa y que no tenemos, en definitiva, podríamos decir una identidad, tenemos muchas identidades, ¿no? Claro, curioso porque te estaba escuchando y claro, todo empieza en los 60 y dices que se potencia con todo el tema de los medios digitales. Por lo tanto, diríamos que una gran causa, un punto de inflexión es todo el tema de la democratización de la información y todo el tema de cómo fluye, ¿no?, hoy en día pues, todo el contenido que podemos consumir. Totalmente. Y en lo digital estamos encontrando fenómenos también llamativos y curiosos, ¿no? Que el prisma de las sectas nos da como una cámara para mirar esos fenómenos e intentar situarlos, ¿no?, en esa línea de continuidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en fenómenos emergentes como estos nuevos gurús, ¿no?, del crecimiento personal que fluyen por doquier en Internet, ¿no? Es que cada uno puede construir su propio canal y empezar a hablar de lo que mejor le parezca, ¿no? Y empezar a ganar followers, ¿no? Lo hemos visto recientemente, inclusive con personas que tenían como followers a personas que disfrutaban viendo cómo se pegaban dos o se hacían daño, ¿no? Entonces, hoy en día todo se puede, digamos, viralizar, y esto también es un fuel, digamos, o una buena gasolina para estos grupos, ¿no?, que extienden por múltiples canales sus contenidos, muchas veces no directamente identificados con el grupo madre, digámoslo así, pero que el camino termina llevando hacia allí, ¿no? ¿No crees que también hay una parte positiva del hecho de que tengamos mayor capacidad de construir la identidad que nosotros queramos? Totalmente. El hecho de estas transformaciones que han impactado sobre la identidad da lugar a cambios positivos, ¿no? Al igual que también ha dado lugar a nuevas formaciones de grupo muy constructivas, ¿no? y que han aportado cosas, ¿no?, nuevas y novedosas. Y en este sentido, cuando hablamos de sectas, conviene no perder de vista tampoco que, pueden haber contextos, ¿no?, alternativos que son plenamente transformadores y no coercitivos, ¿de acuerdo? Porque sucede algo cuando se habla de este fenómeno sectario, entonces todo empieza a teñirse de oscuridad y entonces ya no podemos ver los claros que hay, ¿no? Y es importante ver que hay experiencias terapéuticas o experiencias comunitarias o alternativas, o inclusive, ¿no?, esta fluidez en cuanto a las identidades, que son fenómenos positivos en sí mismos, ¿no? Claro, yo como psicólogo, ¿no?, intento ponerme en tu situación y digo, hostia, me viene alguien que le han puesto su mundo patas arriba, que le han reconstruido totalmente la identidad. Entiendo que la terapia pasa por volver a construir una identidad que sea, de alguna manera, independiente de la que le han construido dentro de la secta, ¿no? Buena parte del trabajo a la salida tiene que ver con un trabajo, sí, con respecto a la propia identidad, ¿no? Primero volver a conectar con ella, ¿no? Pero para eso primero hay que hacer un trabajo, digamos, de mentalización de la experiencia vivida, ¿no? ¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo funcionaba ese grupo? Hay que trabajar mucho a nivel del lenguaje interno que se ha instaurado en cuanto al diálogo de uno consigo mismo, porque en ese lenguaje interno es donde uno empieza a ver las incrustaciones ideológicas del grupo. Entonces hay que hacer una primera tarea inicial de rascar todas las capas que quedan de adoctrinamiento del grupo, que van a luego seguir quedando a posteriori en el trabajo que pueda hacerse, ¿no? Pero el primer tramo, digamos, de trabajo y a la salida tiene que ver con eso. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer el exmiembro es distanciarse, dejarse un tiempo, empezar a cuidarse, apoyarse en los suyos, en los cuales tenga confianza, y iniciar, ¿no?, estos diálogos, digamos, reconstructores de su propia identidad. Claro, es que el proceso de salida tiene que ser súper interesante. ¿Cuál es el punto? Claro, porque una persona que está ya atrapada, le han reconstruido su identidad, ya tiene una dependencia total, ¿no?, a todo el núcleo que tiene alrededor dentro de la secta. ¿Cuál es ese punto de inflexión? ¿Cuál es ese clic más común en el que una persona empieza a darse cuenta de que está atrapada? Claro, cuando una persona está atrapada en una organización sectaria puede tardar años en salir. Y cuando digo años, 10, 20... ¿20 años? Sí, sí. Desde que entró hasta que logra salir. Pueden pasar muchas cosas. Pero desde que se da cuenta... Desde que se da cuenta hasta que sale, pueden pasar años también. Ras. Porque no solo estamos hablando de un clic. Anda, lo vi claro, ¿no? Y ya está. Sí, quizá lo viste claro. Pero de pronto tu mente vuelve a reorganizar todo para dejarlo de ver claro. Por el miedo, por la culpa, por la ansiedad, por la presión de grupo, porque temes a un castigo, porque si salgo de aquí caigo en un precipicio, es todo oscuridad, será la negatividad. Entonces, claro, el exmiembro describe muchas veces un proceso paulatino de pequeños clics. Son microclics que tienen un efecto acumulativo y finalmente por desborde
la persona sale. Ese desborde, cuando puede llegar a ojos de un observador externo, quizás diría, ahora, por este motivo, pero no habías tenido antes. Ya, pero fue ese motivo el que, digamos, la gota que rebosó el vaso, ¿no? Pues es esto, muchas pequeñas situaciones de que se van acumulando y que desembocan en que la persona muchas veces pues ya no puede más, está extenuada, se ha convertido en un trabajador compulsivo para la organización y está con un desgaste nervioso crónico, o bien tienen un accidente, o bien han conocido una persona bastante frecuente. Conoce una persona de fuera. Conoce una persona de fuera e inician una relación. Y sí, empieza a darse ahí una transformación, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Decir, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, es que son las relaciones lo que curan las relaciones también, ¿no? Como decíamos antes, no puedes transformarte sin la ayuda de otro, ¿no? Entonces, muchos exmiembros hacen su tránsito a la salida apoyándose en personas queridas, iniciando una nueva relación con amigos o con personas con las que pueden reconstruir un mundo inicial. A veces les cuesta mucho llegar a pedir ayuda. Pueden tardar años, incluso después de haber salido, en pedir ayuda. Entonces vienen por otro motivo. Aunque sean conscientes, les cuesta pedir ayuda. Aunque sean conscientes de que aquello no estuvo bien, quizás no hicieron un trabajo de mentalizar toda la experiencia y poner nombre a las cosas. Quizás quisieron pasar página, tampoco es infrecuente, pasan página y yo sigo para adelante, pues porque hay que seguir adelante en la vida, y después se encuentran con otras dificultades de pareja, de relación, y entonces vienen a pedir ayuda, ¿no? Pero sí, volviendo a esa pregunta, ¿no? de ese proceso de salida, es muy distinto según cada persona, pero siempre tiende a darse por eso, por una acumulación de pequeños clics progresivos que finalmente la persona no puede aguantar ya la contradicción interna y da un paso hacia afuera. Pero aun dando ese paso hacia afuera, ese es el primer, digamos, movimiento para la salida, pero el siguiente es cómo desintoxicar todo lo que se ha colado por tu mente hasta el punto más íntimo de tu identidad más nuclear, ¿no? La contradicción interna es ese choque de dos identidades, ¿no? Eso es, cuando chocan esas dos identidades que han sido duplicadas, normalmente hablamos como de una duplicación, ¿no? No es que desaparezcas, tú sigues estando y las familias te lo describen. A veces le veo como siempre y ahora ya no, le veo como el grupo. Y esto es extraño si uno no lo ha podido observar nunca, pero hay como una fluctuación. A veces esa fluctuación a algunas familias les parece como una suerte de bipolaridad. Parece que tengo un trastorno bipolar. No, no es bipolar, está alternante. Y hasta que, si se fija mucho, una de las imágenes es que el proceso adoctrinante está consiguiendo, digamos, su efecto, ¿no? Si hay mucha fluctuación, puede haber fricción. Si hay fricción, podemos ayudar a estirar hacia afuera, ¿no? Entonces, el mejor momento para la salida es cuando empieza a haber fricción. Fricción con respecto a todo aquello, lo que yo creía. Puede ser que no se corresponda o no se cumpla o haya alguna pieza que no esté encajando. Entonces todo el edificio ideológico empieza a tambalearse y ahí la persona sufre muchísimo. ¿Cuál es el error más común que cometen los familiares o el entorno? De todos los errores se aprende, ¿no? Pero hay familias que a veces son excesivamente impulsivas, ¿no? Hay que hacer algo ya, vamos a plantarnos ahí delante, vamos a montar una página web y entonces los pondremos a caldo. Pero antes de actuar hay que pensar. A veces también, junto a la impulsividad, hay familias que a veces por el propio dolor niegan el problema. No lo puedo ver, ¿no? Es demasiado, esto no está pasando. Él es inteligente, se dará cuenta. Bueno, igual es una secta, pero ya es mayor de edad, no podemos hacer nada, a veces lo racionalizan. Es decir, estamos hablando que hay un impacto muy potente para las familias que desestabiliza el equilibrio. Y ahí es donde la familia tiene que estar también abierta a recibir una ayuda. Y a veces a las familias les puede costar dejarse ayudar para poder ayudar a otro. Porque no vamos a poder ayudar al otro si primero ustedes no están, digamos, haciendo un buen trabajo de equipo para podernos abrir y entonces abrir un diálogo con la persona. Las familias han cambiado mucho, ¿no? Y hoy día están reconstituidas, reconfiguradas, más o menos rotas, ¿no? Pero se puede hacer trabajo. Yo el trabajo que hago muchas veces es este, ¿no? El trabajo en red, con familiares, con amigos, ¿no? ¿Para qué? Para construir un grupo que podamos ir abriendo diálogos con el adepto y que en el mejor de los casos permita, ¿no? Tener un encuentro más profundo para ver qué está pasando, ¿no? Claro. Yo aquí, Miguel, estoy pensando que, claro, las personas que nacen ya dentro de una secta porque sus padres están dentro, aquí se complica todo mucho, ¿no? Esto es otro tema, evidentemente. Los niños que han nacido o han crecido dentro, es decir, las segundas generaciones, es un capítulo aparte, digamos, ¿no? Porque, claro, aquí todas las gafas con las cuales ves la realidad son únicas. No tuviste otras antes.
tú mamaste eso desde... Entonces, eso da lugar a que en la adultez haya un carácter determinado, unos rasgos de carácter más o menos determinados que ves en los exmiembros, ¿no? A veces pueden quedar trazas de una cierta rigidez, ¿no? De una cierta visión de las relaciones o del mundo, ¿no? Pueden haber trazas de carácter en cuanto a obediencia, sumisión, que hay que trabajar. Porque, claro, al final imprime un carácter todo este tipo de organizaciones y de dinámicas donde finalmente en muchos de estos contextos los padres están supeditados al mandato del gurú o del grupo, por extensión. Entonces sucede que pueden perder su capacidad parental, en el sentido de ejercer su función. Incluso hay grupos que dicen ustedes mejor que dejen de ser los padres biológicos y vamos a asignar a su hijo a otros papás, porque así no le inculcará ni arrastrará traumas cuando sea adulto, ¿no? Entonces, esa desvinculación fuerte, y ese aislamiento puede venir de esta manera. Claro. No todos los grupos lo hacen, porque no todos los grupos quieren niños. Los hay que sí, porque querrán crecer y expandirse, y los hay que no aceptan niños. Claro, un perfil de estos que ya está dentro de una secta y que encima los separan de sus padres biológicos, entiendo que a nivel psicológico de intentar reconducir a esta persona es mucho más complicado, ¿no? Es más complicado y el daño, digamos, el trauma cala mucho más profundamente. También es cierto que los niños tienen una capacidad para dar la vuelta más rápido a las cosas que los adultos, donde las estructuras se han cristalizado más, o sea que también hay que matizar, hay que ver caso por caso, porque no es lo mismo un niño que ha crecido en un contexto sectario, que vivían comunitariamente y completamente aislados, incluso físicamente, pongamos por caso, lo cual es cada vez más infrecuente, también hay que decirlo, que no aquel niño que creció en un contexto donde podían haber algunos contactos, ¿no? con otros grupos externos a la organización y que al menos son como ventanitas al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cada caso hay que valorar una serie de parámetros, pero es cierto que los niños que nacieron o crecieron en estos contextos sufren también mucho a la salida y queda un carácter y a veces daños en cuanto a sus vínculos, a sus relaciones y a su personalidad. Ahora que hablamos de perfiles no más jóvenes, antes estábamos comentando un poco los nuevos gurús digitales, ¿no? Que aparecen y que te venden un estilo de vida y que también sí, pues al final son mucho más escalables porque a través de la tecnología pueden llegar a mucha más gente, ¿no? ¿Cómo podemos educar o qué mensaje podemos dar a estas nuevas generaciones para que sean más críticas y menos manipulables? Esta es una buena pregunta porque es cierto, ¿no? que uno observa todo lo bueno, digamos, que nos están proporcionando, ¿no? las plataformas y lo digital, ¿no? Y bueno, es muy interesante y hay un potencial, digamos, pero también observamos el reverso, ¿no? Especialmente entre jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Claro, el problema con los nativos ya digitales es que muchas veces ya creen, ¿no? Poder navegar con total comodidad y facilidad y rapidez, ¿no? Pero a veces no detectan dónde están los semáforos. Pero claro, ¿quién pone los semáforos, ¿no? En Internet todavía no están los semáforos. Entonces, bueno, esto da lugar a una franja de indefinición y aquí, sí, como decíamos antes, las sectas se instalan con comodidad. Cuando hay indefinición del marco, bueno, entonces todo vale, ¿no? Y cualquiera... Entonces, claro, más allá de las sectas en sentido estricto, estos nuevos gurús o emergentes digitales, digamos, que tienen un lenguaje muy parecido a las sectas, ¿no? Es un lenguaje circular, repetitivo, reiterativo, con grandes frases que detienen el pensamiento, con frases que funcionan como eslogans, con frases que se repiten como mantras y mientras más lo repites, más metido estás, ¿no? Entonces ahí observamos fenómenos curiosos, pero también observamos fenómenos curiosos, por ejemplo, en seguidores de cultos de marca, ¿no? Que tienen comportamientos que muchas veces podríamos conectar con comportamientos que observamos en adeptos o adherentes a sectas, ¿no? Por eso digo que existen como muchos círculos concéntricos que conviene tener en cuenta y la cuestión nuclear de la secta nos da como un prisma para entender esas múltiples situaciones. Ahora, para los jóvenes o para aquellos que naveguen, ¿no? por estas, diríamos, bueno, para fomentar el espíritu crítico, lo primero es no te precipites, antes de revisa 3 veces la información, cotéjala, compárala, dale la vuelta, compártela con otros que sean de tu confianza y que puedan tener un espíritu crítico también. Pero sobre todo no te dejes guiar rápidamente ni tomes decisiones inmediatamente, ¿no? Sopésalas, ponlas en frío. Y para tener un espíritu crítico es algo que me parece que tenemos que empezar a trabajar ya desde edades muy tempranas, ¿no? Cómo son tus relaciones con los demás, cómo pones los límites, y no solo me refiero a límites corporales, ¿no? Que está bien, ¿no? Esto es mi cuerpo, no lo toques, etcétera, sino los límites mentales, ¿no? Es decir, hasta dónde está permitido, ¿no?
hoy en día hay una difusión de esto, ¿no? Y entonces creo que ahí se pierden algunos límites y se conviene educar o trabajar con los jóvenes, porque si esos límites los pueden establecer mejor, su identidad, siendo fluida, también tendrá unos contornos más definidos, ¿no? A partir de los cuales poder cuidar tu jardín interior, que es lo que finalmente pisotean las sectas. Entran en esa área más íntima, como decíamos antes, y lejos de hacer crecer las flores, las arrancan todas y queda un terreno estéril. Yo intento ponerme, te estaba escuchando y intento ponerme en el papel de un padre, ¿no? Claro, yo lo pienso y muchas veces se dice, ¿no? Que aquellos padres que han sido muy, muy estrictos y que siempre han marcado como un recorrido súper acotado, cuando el joven se hace más mayor, como de alguna manera, como siempre ha tenido una guía, tiene menor capacidad crítica a la hora de tomar sus propias decisiones. En cambio, el otro lado es darles mucha libertad, lo cual también te da miedo porque a veces desconectas un poco de realmente qué le está ocurriendo a una edad muy temprana donde evidentemente puede ser manipulable. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, no? Y si realmente esto que te he dicho ocurre, el hecho de que haya unos padres muy estrictos puede perjudicar a la hora de ser una persona como muy crítica o poder tomar sus propias decisiones. Sí, el grado, digamos, de rigidez en los estilos parentales puede afectar, ¿no? Y modular la manera en que después uno pone límites, ¿no? O termina acabando por ser enredado en ciertas relaciones, ¿no? Pero pueden haber otros factores, no solo el estilo, digamos, ¿no? Pero si estamos hablando de estilos parentales o de relaciones familiares y cómo eso puede proteger, yo diría que en términos globales, aquellas familias también que pueden hacer un trabajo de tener en cuenta las emociones, poder pensar conjuntamente cuando hay dolor, no negarlo, poder hablar de las cosas de la vida, de los hechos esenciales, la vida, la muerte, la enfermedad, situaciones que nos acontecen a todos y que generan conflictos, frustración, dolor. Si toda esta tarea se puede hacer suficientemente bien en una familia, eso protege también, digamos, ¿no? Porque es un contexto que va a poder dar un sostén personal, afectivo y mental para que el joven también pueda crecer. Fomentar mucho lo que es el diálogo, ¿no? El diálogo, por un lado, es sí, la comunicación también, por supuesto, pero sobre todo lo que es la comunicación contigo mismo, cómo te tratas, qué piensas sobre ti, también que puedan ver modelos de que no eres infalible, que tú también te puedes equivocar, que también eres humano, ¿no? Es decir, esa tarea que la adolescencia debe hacerse, ¿no? De desidealizar y que el joven encuentre su identidad. Bueno, ahí tiene que haber una buena basculación también para que pueda haber una buena cristalización de la identidad. Los adolescentes ya no son el público diana, digamos, para las sectas como lo eran quizás hace 20 años, donde eso, los 60, 70, 80, ahí sí, ¿no? Hoy en día el perfil más atractivo para las sectas sube en edad, porque la capacidad adquisitiva empieza Claro. también a darse en Y esas después de edades. todo el trabajo, luego no me va a poder pagar nada, no me compensa. Evidentemente, y no hay que olvidar que parte del aceite que mueve la maquinaria sectaria es el dinero. Pero no solo el dinero. Lo que mueve la maquinaria sectaria o el pensamiento sectario, si lo queremos hacer más extensivo, es tener devotos. Es decir, es tener personas que me adoran y que me ensalzan de una manera que es única y que me colocan en una posición absoluta, ¿no? Es ahí donde se pueden dar situaciones problemáticas. Son fenómenos que observamos en otros lugares, los cantantes de rock, las figuras famosas, los followers con grandes influencers, lo que queráis, pero que traspasado unos grados puede haber, si lo queremos decir así, toxicidad, malignidad o un interés, digamos, en explotar para beneficiarse. Has escrito, ¿no? De diferentes sectas, diferentes víctimas. ¿Cuál dirías el caso que más te ha impactado y el que más te ha sorprendido cómo funciona la mente humana? Todos y cada uno de ellos me sorprenden, ¿no? Creo que, y sobre todo con aquellos a los que siento que igual no pude ayudar o me quedé, digamos que no pudimos llegar hasta donde igual nos planteábamos llegar, todavía uno aprende más, digamos, de todos esos errores y uno ve una amplia, digamos, diversidad de grupos, ¿no? Entonces, decir este o el otro es difícil, ¿no? Así, a bote pronto, te diría, bueno, el más reciente que recuerdo era una situación bastante dantesca en cuanto a la organización sectaria, un grupo que funcionó muchos años en la Argentina y que se destapó y con el que pude trabajar con algún exmiembro que salió de ahí
y que las condiciones eran, digamos, sádicas completamente, ¿no? De tratos sádicos sobre los adeptos, ¿no? Con malos tratos físicos, con quemarles cigarrillos en su cuerpo, con maltratarles, digamos, a Una distintos organización en niveles. Argentina. Sí, sí, pero como esta podemos encontrar otras en otros países, inclusive en el nuestro, con otros grados, digamos, de violencia mental, simbólica o incluso física en algunos casos, pero en ese caso era como muy extremo, ¿no? O ahora hay otro caso que también en la Argentina han sido detenidos, que es Asram Shambhala, es un grupo con mucha penetración por distintos puntos de Europa y que han construido una red donde las mujeres son medio prostituidas para finalidades del grupo, y eso son situaciones también que impactan, ¿no? El trato, sobre todo, yo te diría, de la mujer, de la vulneración del cuerpo de la mujer y de la explotación de la mujer y de los niños. Yo creo que son las dos situaciones que más te diría que más impactan a la hora del trabajo, ¿no? Con personas adheridas a sectas, ¿no? El tema del último caso que comentas, al final detrás hay dinero, ¿no? Porque al final se usan las mujeres para la prostitución. Pero el primer caso que has comentado, en el que hay torturas sádicas, físicas, o sea, me cuesta entender por qué iban a hacer eso, porque no hay dinero detrás y eso puede de alguna manera hacer que alguien diga, oye, yo no aguanto esto, me voy. Entonces, ¿cuál es el incentivo detrás para hacer esto? El incentivo, digamos, aquí es donde entramos en el punto nuclear, ¿no? Es la dimensión que tiene que ver con el control de la personalidad, ¿no? O con lo que también se describe como control coercitivo. Es decir, es un grado extremo de influencia. No todas las sectas lo presentan. Creo que no es acertado describir cualquier secta como ya coercitiva. No, hay sectas que tienen unos niveles de adherencia o de impacto, pero que no generan un daño destructivo como observamos en otras sectas, ¿no? Entonces, cuando se introduce esta dimensión, se introduce por una necesidad, al menos desde el punto de vista que yo lo comprendo, de que la dinámica de grupo y la dinámica sobre todo del gurú necesita fidelizar y retener. Entonces el beneficio que se obtiene es la retención de los adherentes. ¿Por qué? Por el riesgo de que abandonen, que marchen, que hablen. Entonces ahí los grados de control aumentan y ahí es donde la temperatura del agua va subiendo y donde empieza a hervir a las personas, y es ahí donde también alguna puede escaldarse del todo, pero es ahí donde aparecen, digamos, los grados de control más elevados, ¿no? Pero insisto, no todas las sectas presentan estos grados de control y en la misma intensidad. Y cuando aparecen son con esas finalidades de retener a los miembros y mantenerlos subyugados, por lo que sea, por temor a perder el foco de influencia, dinero, el flujo constante que sigue entrando, o simplemente y llanamente el poder y el control sobre los demás, porque la psicología también del gurú es particular, ¿no? Y en este sentido no tolera, digamos, la disidencia, no tolera la diferencia, no tolera que otra mente piense diferente a él o a ella, porque no siempre son varones. Muchas veces hablamos del gurú y pensamos siempre son hombres. Pues no, también hay féminas, también hay gurús mujeres, ¿no? Que luego ejercitan su control de distintas maneras también, ¿no? Como pasa fuera de las sectas, ¿no? En el caso de los varones ahí puede haber más incursión de violencia física, en el caso de las mujeres es mucho más psicológica, mental, ¿no? Pero sí, ahí se marcan diferencias, ¿no? ¿Cuál suele ser el perfil típico de psicológico de un gurú? Al igual que no hay un perfil único de un adherente de una secta, tampoco hay un perfil único de un gurú de una secta. Hay distintos perfiles de gurús. Hay gurús, por ejemplo, a veces también cuando hablamos de gurús parece que estamos hablando del que va con una túnica blanca y barbas hasta los tobillos. El gurú, el profeta, el maestro, el líder, ¿no? Quien ejerce las funciones o la función de gurú. Ahora hay gurús que van en Ferrari. Hay gurús que van en Ferrari, que tienen canales en internet y que dicen que te puedes hacer millonario así y que no repitas el esquema limitante de tus padres, ¿no? Sí. Pero habrán patrones comunes, ¿no? De mucho ego, porque alguien que ya no lo hace por dinero, sino que le gusta tener ese poder y ese control, tienen que tener algún patrón en común. Sí, hay patrones comunes, más allá de las diferencias entre los gurús, que los hay más obsesivos, más histéricos, más paranoicos, más psicopáticos, al estilo de Charles Manson, ¿no? Hay algunos fundamentos y algunas bases que son comunes, ¿no? Una necesidad indudable, digamos, de esa devoción y esa adoración, ¿no? Lo cual ya es un signo distintivo, ¿no? La intolerancia, como decíamos, a la diferencia, ¿no? Esa sed, digamos, de más y más personas, que es insaciable, ¿no? Es decir, estamos hablando de una estructura muchas veces con trazas de algo que podemos describir clínicamente como una suerte de narcisismo, digamos, patológico y en su extremo un narcisismo maligno, que es el que llega a destruir por completo la vida de sus adherentes, ¿no? Esto ha pasado en algunas sectas, Aum Shinrikyo en Japón,
Dragón, el templo la orden del templo solar, la rama davidiana. Han habido situaciones, ¿no?, que todos conocerán, seguro, donde las sectas han llegado a su punto álgido, ¿no?, a la violencia o al homicidio, muchas veces presentado como un suicidio colectivo cuando han sido homicidios calculados. Entonces sí, ese es el punto extremo de una continuidad de influencia, pero que no todos los gurús tampoco incurren, digamos, o llegan. Pero sí, parte de la dimensión común tiene que ver con una estructura, pues eso, un narcisismo patológico que se alimenta de la explotación de los demás. La idea básica es: cuanto más estés bajo mi poder, más soy yo. Y ahí es donde se establece un bucle que es de difícil resolución, porque ese enganche es muy potente, como veníamos hablando. ¿Has llegado a sentir miedo o alguna amenaza por estudiar este tipo de grupos? Siempre hay más o menos amenazas, algunas son veladas, otras son directas, otras son formalizadas, como decíamos, en los juzgados, ¿no? ¿Te han llegado a denunciar? Sí, regularmente denuncian. Ah, regularmente. Sí, regularmente. Es que, bueno, no sé. O sea, te denuncian regularmente. Sí, es parte de la tarea. Quiero decir que si no es en el colegio de profesional, digamos, que me compete, pues es en los juzgados porque usted me está atacando o dice que hacemos tal o cual cosa, nos está difamando, nos está afectando nuestro honor, nuestra, no sé. Y tienes que ir a los juzgados. Y claro, hay que ir a los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, esto ¿Y a quién te encuentras allí? Te encuentras de todo, es decir, te encuentras, pues eso, normalmente te encuentras un abogado alineado al grupo, a veces incluso es pariente de alguien del grupo que ya está ahí enredado. O sea, el propio abogado está dentro de la secta. A veces sí y a veces no, y simplemente cobra que esto es algo también, digamos... sí, un poco la moral, ¿no? ¿Dónde está sí, la línea? Exacto. Pero sí, es habitual, digamos, ¿no?, que este tipo de grupos se cuidan mucho, digamos, de incurrir en una amenaza directa, porque ya sería punible, es innegable, ¿no? Pero siempre son veladas, indirectas, o a través de juicios, que es lo más frecuente. A veces incluso a mí me ha llegado, pues eso, algún falso paciente, ¿no? Y era algún... No te creo. Sí, era algún adherente, digamos, ¿para qué? Para ver cuál es mi metodología de trabajo. Ostras. ¿Cómo hago para... O sea, se han intentado infiltrar desde dentro. Sí, entonces te explican, ¿no?, una historia, no sé qué, entonces, bueno, empiezas a ver elementos, pero bueno, después de la experiencia dices, hombre, esto como que chirría un poco, ¿no? Esto no, como que no corresponde, ¿no? Pero sí, ha podido ser, digamos, también otra estrategia, ¿no? De a ver qué hace, o a ver si le pillamos en algo y de esta forma, lo grabamos y lo denunciamos, ¿no? Bueno, ha dicho esto sobre nosotros, ¿no? Y claro, tú cuando vas a un juicio, o sea, normalmente, ¿cómo suele ser la resolución cuando te encuentras con esta gente, el juez, todo? Los juicios son muy variados. Yo he intervenido prácticamente ya en una 30 de juicios, tanto civiles como penales. Ahora... ¿Penales? También, el mes que viene tendré que intervenir también en el de... Aquí en Castellón, en el de la comunidad de La Chaparra, que ha sido un tema que se haya ido llevando durante muchos años y donde hay un juicio bastante importante de índole penal. ¿Pero cómo se llega a la índole penal cuando realmente estás divulgando? Bueno, en este caso, digamos, ya por mi tarea como perito forense, es decir, yo aparte de la tarea terapéutica también intervengo en los juzgados, digamos, porque las víctimas propiamente, algunas de ellas dan el paso de denunciar porque han habido abusos o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, uno emite un dictamen, un informe, ¿no?, forense para darle a los juzgados y con eso pueden hacer su tarea, pero claro, ahí uno también dice cosas sobre el grupo o dice no. Entonces, bueno, pues ahí... Entonces sí, uno ve distintos tipos de resolución. El tema es que hoy en día, al menos aquí en nuestro país, el tipo, digamos, punible como grupo no existe, ¿no? No es punible, digamos, el grupo en sí mismo, ¿no? Sí sus actuaciones. La falsedad documental, ¿no?, el abuso, situaciones de abuso sobre menores, drogas, es decir, delitos que pudieran ser punibles, lo son, pero como tales las estructuras de grupo, es decir, no se puede juzgar, ¿no?, a ninguna agrupación porque sea en una secta. Entonces, bueno, pero tampoco es el objetivo, digamos, ¿no?, de una tarea forense, decir si el grupo es una secta o no, sino básicamente describir cuál es la dinámica de funcionamiento y si sobre eso se ejerció algún daño sobre la persona, ¿no? Y en el caso de algunas de las sectas que estamos hablando, el daño es objetivable, se puede mostrar y se puede llevar ante los juzgados para que después el juzgador decida qué puede hacer a su mejor saber y entender. Y estos procesos en los que tienes que ir al juzgado, te denuncian, al final, emocionalmente, ¿te desgastan, te son indiferentes o te motivan a seguir peleando?
No, hombre, son procesos que desgastan, innegablemente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que también el hecho de poder, ¿no?, ayudar a los que finalmente pueden ser ayudados, bueno, es un estímulo que te lleva a seguir continuando, ¿no? Pero evidentemente es una profesión que no está exenta de desgaste, ¿no? Cualquier profesión, ¿no?, tiene un desgaste asociado, ¿no? Claro. Y en esta, pues hay un desgaste también particular, claro, y por la propia naturaleza, digamos, de la actividad, ¿no?, que se acompaña, pues eso, digamos así, de ladrillazos que te van lanzando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que parapetarse, ponerse casco, maniobrar con cuidado, ¿no? Como, Claro. en fin, esto es así, ¿no? Pero sí, eso por un lado, y a veces incluso también me han preguntado, bueno, pues y al final, claro, tu visión debe ser muy pesimista, entonces todo debe ser sectario, ¿no? Pues no, la verdad es que no, al revés, digamos que fruto de la práctica, cada vez me fijo más o puedo rescatar más los aspectos positivos y constructivos que pueden haber en las relaciones, en los contextos de grupo, en los contextos de transformación espirituales o religiosos. Y pienso, digamos, que el trabajo en este área, ¿no?, donde todo eso se negativiza, ¿no?, y se pervierte, ¿no?, para un beneficio personal o lo que fuere, puede dar luz, ¿no?, sobre también, bueno, cuáles son esos otros contextos, ¿no?, transformadores de la identidad que pueden dar lugar eso, a un florecimiento y a un desarrollo de las personas. Totalmente. Y Miguel, ¿qué opinas de organizaciones de alto perfil como pueden ser los mormones o todo el tema de la cienciología? Claro, entramos ya, digamos, eso, ¿no?, en grupos que llevan mucho rodaje, de muchos años, ¿no? Cuando empezamos a comparar grupos, yo qué sé, Scientology, los mormones, los testigos de Jehová, pero entonces, ¿son todos iguales? No son todos iguales, ¿no? Y esta es parte de la dificultad del terreno, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de abordar las estructuras de estos grupos conviene prisma, podemos ver que las organizaciones evolucionan y cambian, ¿no? Los mormones, por ejemplo, han ido transformándose con el paso de los tiempos, ¿no? Y podemos detectar que hay algunos grupos, sobre todo los fundamentalistas, mormones fundamentalistas, que tienen unos niveles de prácticas que no están exentos de daño. Y ahí sí observamos situaciones problemáticas y, por ejemplo, como antes decíamos, niños que nacen en esos contextos y sufren daño sobre su carácter o sobre sus relaciones, ¿no? Scientology no es lo mismo, ¿no? Porque antes de profundizar ahí, ¿cómo describirías la organización de los mormones? Para alguien que nos está escuchando y dice, bueno, yo lo conozco, o sea, lo he escuchado, pero no sé exactamente cómo se organizan. Claro, también sería como para un capítulo aparte, de entrar a Tenemos que hacer otro podcast. Sí, entrar a focalizar ¿por qué? Porque cada organización tiene sus entrañas y su funcionamiento, ¿no? Pero por describirlo de manera resumida. Fundamentalmente, muchos de los oyentes seguramente identificarán a la figura de los mormones, que por cierto, el último presidente fallecido hace poco dijo que tuvo una revelación y que ya no se debían seguir llamando mormones, aunque bueno, durante muchos años ellos mismos, en fin, la utilizaban sin ningún problema, pero bueno, ahora no gusta tanto ellos mismos llamarse mormones, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es más largo y me ha salido más de corrida, pero es eso, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, los mormones, muchos de los oyentes seguramente los identifican como ¿qué son? Como los testigos de Jehová, ¿no? Estos que van puerta a puerta, ¿no? Sí, son esos que van misioneros, que van de dos en dos por la calle con una chapita, que son muchas veces norteamericanos y que, pues sí, que hacen una tarea misionera y sí, ellos mismos, y así también están registrados en nuestro país y en otros muchos se describen, pues eso, como una religión, ¿no? Con sus prácticas religiosas, con sus fundamentos, sus principios, sus escrituras, sus prácticas. El trabajo con personas que han nacido en contextos fundamentalistas mormones, bueno, han traído problemas por los efectos de la poligamia, por los estilos de vida, digamos, muy cerrados y muy controladores, ¿no? Por fundadores que finalmente han podido hacer un aprovechamiento o un daño sexual sobre sus seguidores. Es decir, las partes fundamentalistas de los mormones sí que han tenido problemas, pero insisto, los grupos cambian. Los mormones han ido modificando muchas de sus piezas, digamos, y eso es interesante porque entonces vemos que teóricamente, las sectas pueden ir mutando y podrían cambiar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los Hare Krishna. Los Hare Krishna han cambiado mucho desde los Hare Krishna, ¿no? Vale. En todos los oyentes seguro recordarán, en las películas de los 80 siempre salían caricaturizados, ¿no? En Aterriza como puedas y similares, ¿no? Los que salían en el aeropuerto, un donativo tocando el tambor con la cabeza rapada y la túnica naranja. Bueno, ahora ya no visten así, ya van de paisano, etcétera. Pero más allá de la indumentaria, que no es lo que describe una dinámica de sectarización, sino, insisto, la mecánica interna, los Hare Krishna han modificado muchas cosas de sus prácticas, ¿no? Desde que empezaron a
salir a la luz los abusos sistemáticos sobre los menores en sus gurukulas o centros para niños, etcétera, el abuso sistemático sobre la mujer, ¿no? Diversos abusos también financieros, bueno, distintos tipos de abusos que habían. Se ha podido hacer una cierta tarea de limpieza, y de hecho yo recuerdo ir a congresos con colegas en Estados Unidos hace muchos años y tener, ¿no?, conversaciones con comités de los propios Hare Krishna que venían, ¿no?, para, ustedes dicen que somos una secta, queremos aprender para ver qué podemos hacer para dejar de serlo, digamos, en el mejor de los casos. Es decir, está bien, si un grupo puede abrirse, estaría bien. Es decir, si los testigos de Jehová pueden estar abiertos a los que se marchan, escucharles, darles su lugar, incorporar sus cuestionamientos y sus críticas para una reforma ahora sí auténtica interna, esto daría lugar a que las sectas pudieran desectarizarse. Teóricamente esto sería posible. En la práctica les cuesta mucho a estos grupos, precisamente porque funcionan con el exclusivismo, el aislamiento, la diferencia, digamos, claro, con otras personas, ¿no? Entonces el no aceptar la crítica, y eso genera más trauma sobre las personas que salen y más dificultades. No es, por ejemplo, infrecuente en Scientology, que antes me preguntabas, hay algunos exmiembros que salieron y construyeron otra zona libre, otra agrupación, digamos, donde se reúnen, que siguen algunos preceptos de Haber y demás, pero no con todas las prácticas y en las rutinas de entrenamiento y las prácticas coercitivas de Scientology, ¿no? Entonces, bueno, ahí se han organizado por otra vía, ¿no? Pero están articulados dentro de Scientology, no. Bueno, pues las organizaciones les cuesta mucho cambiar, ¿no? Pero si pudieran hacer una tarea, digamos, sincera y auténtica de escuchar, incorporar y transformarse aplicando, es decir, y si fueran transparentes a una auditoría externa, y si pudieran ser porosos a la crítica, no estaríamos hablando de sectas, estaríamos hablando, bueno, de grupos que pueden tener más o menos, claro, qué sé yo, unos tics, una cerrazón, unos comportamientos, ¿no? Pero no un funcionamiento sectario, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, nunca me había parado a pensar en lo que dices, ¿no? Que una secta o una organización de este tipo pueda estar abierta a decir, oye, queremos saber cómo dejar de ser una secta y cómo podemos cambiar de manera interna nuestra manera. Esto sería lo óptimo. Luego muchas sectas lo que hacen es, para que sus adherentes no piensen que son una secta, pueden hacer conferencias para convencerles de que no son una secta. O pueden, o sea, tienen muchas maniobras, digamos, ¿no? Pero ciertamente los grupos son entidades dinámicas. Es decir, un grupo no empieza siendo una secta desde el primer día. Claro. Un grupo empieza con unas finalidades loables o interesantes, o bueno, y poco a poco se va sectarizando. Y lo mismo a la inversa pudiera ser. Un grupo sectarizado se podría hacer un trabajo para desectarizarlo, pero conozco muy pocos casos. O inclusive, por ejemplo, ahora recientemente saltaban, ¿no? Todos los oyentes recordarán seguramente, ¿no?, por medios de comunicación, situaciones que van saltando dentro de la Iglesia Católica o de otras confesiones, ¿no?, donde aparecen grupos, ¿no?, con un funcionamiento abusivo, ¿no?, espiritual o sexualmente, ¿no? Bueno, pues ahí también hay una tarea, digamos, ¿no?, de cómo hacer limpieza de toda esa, de todo ese funcionamiento, y eso es una tarea harto difícil, pero se podría Entiendo hacer. que al final uno de los incentivos de un grupo a sectarizarse es el tema de la monetización y empezar a ver dinero, ¿no? Sí, desde un plano, la potencial monetización es un incentivo, digamos, al engranaje sectario para seguir sectarizándose, sí. Pero el núcleo o el punto de arranque inicial es alguien que se cree escogido para una tarea trascendente y que escoge a otro y le hace sentirse un escogido para esa tarea trascendente. Entonces ya somos dos. Cuando seamos dos seremos tres, y después de los tres seremos 10 y 20. Y eso construye como una cámara de eco que va haciendo reverberación y que inyecta y suministra, digamos, y va inyectando un mayor flujo, digamos, narcisista al gurú, que va creciendo y va aumentando como un soufflé. O sea, que nace del gurú en sí. Nace del gurú en interacción con, no solo del gurú. Claro, porque un gurú por sí solo no es una... No, sería una anacoreta, sería un tipo que se fue a las montañas, sería un místico que se fue a no sé dónde, ¿no? Y bueno, pues es particular aquel personaje, ¿no? Pero no construye, digamos, un culto devocional en torno a su persona. Cuando hay una construcción de un culto devocional con grados de explotación creciente, entramos en una pendiente resbaladiza que no está exenta de riesgos, porque ahí te puede volar la cabeza, porque es distinta la fascinación que todos podemos experimentar por un gran orador, por un influencer, por alguien que toca muy bien, por quien sea, ¿no? Es distinta esa fascinación que hacia donde nos lleva la fascinación sectaria. Miguel, el otro día escuché algo que me impactó y que creo que tiene completamente relación con lo que estamos hablando, y es que cada vez más las personas usan la inteligencia artificial para emocionalmente desahogarse, ¿no? Y conectar un poco e intentar, pues, como un psicólogo, pero hablando claro. Eso es. Esto es muy peligroso, porque al final lo que comentábamos al principio,
cuando tú estás abierto a que una automatización te aconseje sobre cosas tan emocionales y tan arraigadas a nuestra identidad, se abre ahí una ventana muy potencial de que haya una empresa detrás que pueda manipularnos a todos a gran escala. Sí. Y esto es un síntoma también de nuestros tiempos muy interesante, ¿no? Bueno, de hecho, ahí entonces es un síntoma de nuestros tiempos que también debe pararnos a decir, a reflexionar, a decir, pero entonces, ¿cómo es? O sea, nos abrimos, ¿a quién nos estamos abriendo? O sea, da igual a quién te abres y entregas toda tu intimidad entonces así es que te sientes más seguro, porque entonces te proteges del riesgo de abrirte en una relación y que el otro te conteste cosas que no quieres escuchar y solo quieres que el sistema te replique cosas agradables que te complazcan, o cómo va esto, ¿no? Claro, habría que ver cada persona cómo hace y cómo no, pero bueno, eso también nos muestra, por un lado, la necesidad, digamos, de encontrar respuestas, ¿no? Yo no manejo todas las preguntas que se hacen, pero sería interesante ver cuál es el ranking de las preguntas que más se hacen, ¿no? La gente busca respuestas. Y esto liga también con algo que está sucediendo en estos últimos años, seguramente en la última década, donde lejos de que lo espiritual desaparezca, se transforma, muta, y ya están surgiendo más y más propuestas, ¿no? Algunas espiritualidades son laicas, otras no lo son, pero también hay formas de espiritualidad que son laicas, ¿no? Como antes decíamos, en planos comerciales o en planos de crecimiento personal, etcétera, ¿no? Monetizables o no. Eso luego hay que verlo también, ¿no? Porque el único problema tampoco es que sean monetizables. Si hay una ética, es transparente y lo monetizable responde a lo que se está ofreciendo y no hay un aprovechamiento, una explotación, ok, claro, ya está, no hay mayor problema. Como si fueras a la universidad. Exactamente, es decir, y como cualquier servicio, ¿no? Que comporta, digamos, unos honorarios, etcétera, pero tiene que haber una transparencia, no un abuso, etcétera, ¿no? Pero claro, es un síntoma de nuestros tiempos que nos lleva a preguntarnos lo que antes decíamos, ¿qué pasa con nuestras identidades? ¿Qué pasa con nuestro diálogo interior? ¿Qué pasa que necesitamos encontrar entonces respuestas en una máquina que nos le escupa alguna respuesta? ¿Cuál? ¿La certera? ¿La única? ¿Una absoluta? ¿La que todo el mundo escogió y que es la verdadera? ¿Dónde está tu capacidad para pensar por ti mismo? Esto es lo que me parece que podemos entrar a una franja de riesgo sin descuidar lo que antes decíamos, que lo digital y las herramientas que nos proporcionan son de incalculable valor, pero las tiene que utilizar la cabeza, no al revés, no que utilicen ellas tu cabeza, ¿no? ¿Crees que la gran próxima, o sea, la gran secta que vendrá en el siglo XXI estará conectada a la inteligencia artificial o eres más optimista en este aspecto? No lo sé, pero seguramente la inteligencia artificial les va a servir mucho a las sectas para construcción, digamos, de pantallas que sirvan para una mayor seducción, ¿no? Contenidos, lo que fuera. Todo es construible a través de ello, ¿no? Y todo además es modificable a través de ello. Entonces, bueno, seguramente van a hacer un gran uso, como cualquier ciudadano. Las sectas no están fuera completamente del contexto, ¿no? Se da esta paradoja. Ellos se definen como que están fuera de, pero siempre quieren beneficiarse de. Entonces, bueno, ¿qué quiere estar dentro o fuera? Pero es parte de las paradojas inherentes de este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, seguramente lo digital es donde vamos a ver mayores excrecencias, digamos, de este tipo de fenómenos, ¿no? Porque es ahí donde cada vez más entramos y nos entregamos, como tú bien decías, y nos podemos desparramar, ¿no? Y nos podemos perder durante horas y horas. ¿Y quién no tiene la experiencia de estar haciendo scroll y qué estoy haciendo? No, totalmente. Y tu mente no está. Totalmente. Y si nos remontamos a todo lo que hemos comentado, decías que un punto de inflexión a la hora de que hubiera mayor flexibilidad a la hora de generar identidades venía de los años 60, sí. Luego todos los medios digitales lo han potenciado. Totalmente. Y eso ya es un poco futurista, pero cuando la inteligencia artificial esté en todas partes y ya hayan niños que nazcan con la inteligencia artificial, ¿quién acabará de construir esas identidades? Eso es, seguramente. ¿Y quién estará diciendo quién estará detrás programando la inteligencia artificial? Sí. Porque la inteligencia artificial, en base a que desarrollará su propio criterio, en base a unos intereses. Sí. No sé si nos estamos yendo. Es situarnos en un plano futurista, pero bueno, no sé, yo pienso, por ejemplo, ahora mientras tú decías esto, me acordaba de unos vídeos de un grupo ufológico, contactista extraterrestre, que en los 80 la tecnología no estaba tan desarrollada, entonces hacían sus vídeos de los contactados, ¿no? Con plastilina. Entonces hacían como un slow motion así, con la plastilina, y entonces hablaban, ¿no? Baja mi hermano, el platillo volador, se veía un hilo con el platillo volador, o sea, los recursos eran los que eran. Sí, y tú dirás, ¿pero quién se tragaba eso? ¿No? Y la gente, oye, pues que lo ves, es una escenificación. Bueno, claro, con lo digital y con la inteligencia artificial hoy en día ya no sabes qué es cierto y qué no es cierto. Y entonces, totalmente. Bueno, te pueden colar tantas inciertas, claro. Y te las tragas.
Totalmente. Pues Miguel, tengo una última pregunta Adelante. para ti, y es que después de haber escuchado tantas historias de manipulación y de sectas, ¿qué dirías que es lo que más te llama la atención de la mente humana y cuál es tu antídoto contra la manipulación? Ah, ostras, buena pregunta y difícil resumirlo en una única frase o en pocas palabras, ¿no? Pero te diría, uno no deja de sorprenderse, digamos, hasta dónde, ¿no? Necesitamos creer y cómo muchas veces, ¿no? Podemos agarrarnos, ¿no?, a un clavo ardiendo pese a. Y eso es una cosa que tiene que ver con eso, con cuestiones muy íntimas. Y yo diría, bueno, como antídoto, mmm, piensa sobre ti mismo, no pierdas tu capacidad de pensamiento. No significa que debas desconfiar de todo, pero piensa y apóyate en los que tienes cerca, y eso será un buen antídoto, digamos, ¿no? Como para cuanto menos contrarrestar el influjo que venga de inicio, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros.